lección vamos a tocar la lección número 10, la cual lleva por título la bioética. Entonces, bueno, obviamente podemos desglosar la palabra bioética en bio y en ética, que lo vamos a ver un poquito más adelante su etimología. Lo que vamos a ver ahora inicialmente es que el ser humano es un ser que se basa en acciones. No, bueno, ya se lo habíamos visto, no solo se basa en acciones, sino también se basa en que es un ser que es un ser consciente. Al ser consciente también entiende que es un ser vulnerable. Entonces, esta condición del ser humano es la vulnerabilidad. Somos frágiles, no solo a nivel físicamente, sino a nivel emocional. En varios aspectos somos vulnerables, ¿sí? El ser humano, por lo tanto, el ser humano tiene una condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, al tener una condición de vulnerabilidad, se puede enfermar, se puede caer, puede sufrir accidentes, en todos los aspectos es vulnerable. Por lo tanto, el ser humano necesita cuidados. Y cuando se ejerce un cuidado, se tiene que hacer con ciertos protocolos, ciertas normas, lo cual implica responsabilidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con la bioética? Ahorita vamos a ver. Para empezar, la bioética es una parte de la ética. Que hemos dicho que este ser humano, esta condición humana es de vulnerabilidad, ¿verdad? Pero también habíamos visto anteriormente que el ser humano se basa en acciones, el ser humano actúa y por lo tanto necesita normas que rigen ese actuar. Hasta ahí estamos en la ética. Pero estamos viendo que este ser humano sufre enfermedades, sufre caídas, sufre un montón de cosas y necesita cuidado. Entonces también necesitamos unas normas éticas que estén relacionadas con esas normas de cuidado, esas normas éticas que tengan responsabilidad, esas normas éticas que basen en la condición humana de vulnerabilidad. Cuando una persona cae enferma o sufre un accidente, cae en una condición aún mayor de vulnerabilidad. Entonces, la bioética nos va a ayudar a ver todo esto. Dentro de la bioética tenemos varias teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de Kant, que ahí ya lo hemos visto anteriormente. Kant nos habla de lo principal es la razón, ¿verdad? Luego de la razón eh, eh, viene el imperativo categórico. Ese imperativo categórico que se basa en la buena voluntad. Entonces, esto nos va a servir para lo que es una teoría bioética. Nosotros debemos actuar con las personas, con los pacientes, en base a esta buena voluntad, con una buena intención. Por otra parte, otra corriente que vamos es algo que ya hemos visto. Hemos visto lo que es el utilitarismo. ¿Qué nos dice el utilitarismo? El mayor beneficio para el mayor número de personas. Esto es una ética consecuencialista. ¿Y en qué se basa esta ética consecuencialista? En acrecentar el placer, en este caso va a ser acrecentar el bienestar y ¿qué? Minimizar el dolor, que también vamos a usar en la bioética. Entonces, en todo este contexto surge la bioética. La bioética, dice, como lo implica la etimología de sus raíces, bios, que significa vida, y ética, que significa ética. Entonces, etimológicamente, es el estudio de los problemas éticos que surgen en las prácticas biológicas. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando dice bioética, hemos dicho que bios significa vida. Esto no solo se refiere a la vida, no solo se refiere a la vida humana, sino que se refiere a la vida en general. ¿Eso incluye la bioética de los animales? Sí. Por eso hemos visto, por ejemplo, a Peter Singer. ¿Incluye el medio ambiente? En la bioética también se incluye lo que es el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de bioética, no restringamos al ámbito humano. Si bien es cierto lo que estamos más acostumbrados, pues no se limita a este. Luego dice, la bioética es una ética aplicada. ¿Por qué? Porque busca ese contacto directo con otro ser humano, ese contacto directo con el medio ambiente, con otros animales. Entonces, la bioética es una ética aplicada en el sentido que es el estudio de problemas éticos que surgen o podrían anticiparse que surjan en el contexto de diversas actividades reales. Esto es muy interesante. Acá dice, no solo se encarga de los problemas, sino también de la anticipación de los problemas. Un problema muy clásico que lo vamos a mencionar un poquito más adelante es del aborto. Y cuando hablamos del aborto, el problema en la bioética no solo surge cuando ya hay un periodo de gestación, sino en el periodo del aborto surge antes, con la prevención. Por eso dice, podrían anticiparse que surjan en el contexto de diversas actividades reales. Entonces la bioética no solo se realiza en el preciso momento que está sucediendo algo, sino también va a la prevención en ciertos aspectos. Luego dice, si bien la ética médica y otras éticas relacionadas con la atención médica son un componente importante en la bioética, esta última ahora se reconoce ampliamente, aunque no universalmente. Ahora,
esta bioética no solo se basa en, cuando hablamos de la medicina, también se basa a las investigaciones que se realizan en lo que es el contexto de las ciencias médicas. Acá vamos a ver que la bioética no solo abarca lo que acabamos de decir. La bioética es algo interesante porque surge en base a varios acuerdos, en base a varias investigaciones. No es que surge, a ver, vamos a hablar de la bioética y directamente, no, surge en base a lo que, por ejemplo, nos va a decir Van Rensselaer Potter, y nos va a decir que en base a que al conocimiento va avanzando, surge la necesidad de un conocimiento que reúna o que analice todos estos sistemas y los contraste con los valores humanos. Entonces, todas estas investigaciones, todos estos avances, tienen que contrastarse con los valores humanos, y eso nos dice que es la bioética. Entonces, la bioética, ¿en qué consiste? Más que una disciplina, ¿qué va a ser? Va a ser un puente que va a ayudar a juntar ese conocimiento, esas investigaciones que obviamente van a estar en torno al ser humano, con los valores propios del ser humano, con las humanidades. Entonces, ¿qué nos dice? La bioética es una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas humanos. Busca establecer ese puente. Y por eso dice, construirá un puente entre las ciencias y las humanidades, que ayudaría a la humanidad a sobrevivir y sostenerla y mejorar un mundo civilizado. Ahora, hay otras formas de entender a la bioética. Ahora, la bioética, como les dije también, busca esa armonía, pero no solo busca esa armonía, busca esa congruencia entre el aspecto biológico, el aspecto ético, el aspecto legal. ¿Por qué? Porque en la bioética convergen varias disciplinas, no solo una. En el caso, por ejemplo, de la medicina hay aspectos legales, hay aspectos éticos, hay esa relación médico-paciente, entonces hay un montón de aspectos y todo esto converge en la bioética. Entonces, que la bioética es una convergencia de disciplinas. Y eso es lo que nos dice O'Neill. La bioética no es una disciplina, sino que se ha creado un espacio de encuentro para varias disciplinas, discursos y organizaciones. Y acá nos habla, dice, preocupadas con las cuestiones éticas, legales y sociales, que surgen por los avances de la medicina, la ciencia y la biotecnología. Entonces vemos que la bioética implica una convergencia de disciplinas y no solo eso, también implica una relación entre lo humano y lo biológico. Entonces vemos claramente que el concepto de etimológico de simplemente estudiar la vida no es tan simple como podríamos apreciarlo inicialmente. Y la bioética, como les dije, también se encarga de lo que es la ética ambiental. La ética ambiental es parte de este sistema de bioética. Y acá surge la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Por eso dice, los problemas surgen de los tratos de los humanos con el mundo natural. Esta relación del hombre con el mundo natural. Pero no solo es esa relación del hombre con el mundo natural, sino también es esa relación del hombre con los animales. Es esa relación del hombre con los hombres en este mundo. Entonces, vemos que esta ética ambiental también es muy compleja. Por eso nos dice, el bienestar animal, el ambientalismo y el humanismo aparentemente incorporan valores constantes y necesitamos distinguir. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver que hay tres posturas y tres posturas básicas que nos van a dar concepciones un poco diferentes. Tenemos la postura de las doctrinas superficiales y estas doctrinas superficiales nos hablan de un antropocentrismo. Si bien es cierto, hace respeto al medio ambiente y todo eso, pero sigue manteniendo que el hombre es el centro y es el eje de todo. Por lo tanto, a pesar de todo, el hombre tiene esa capacidad de transformar el medio a sus necesidades. Obviamente pensando en el medio ambiente, pero seguimos teniendo una figura antropocéntrica. El hombre es el eje de todo. Todo gira en base al hombre, ya sea el medio ambiente, los animales. Por eso estamos hablando de una doctrina superficial. Vemos al medio ambiente que está subordinado al hombre. Luego tenemos una ética intermedia. Y en esta ética intermedia tenemos a alguien que ya hemos visto en clases pasadas. Hemos visto a Peter Singer, y Peter Singer pertenece a este concepto de las éticas intermedias. Acá, el ser humano ya está en relación con la naturaleza. El eje no es específicamente el hombre, sino que este ser humano busca comprender la naturaleza y valora. Este hombre del cual estamos hablando ya no es el eje, sino es parte de. ¿Sí? Entonces, en esta ética intermedia, el hombre es parte de la naturaleza y hay que comprender al ser humano como parte de esta naturaleza. Por eso cuando vimos a Peter Singer, ¿qué dijimos? Existen los animales humanos y los animales no humanos. ¿Por qué? Porque introduce a este ser humano, a este hombre, en este contexto. El hombre es una parte más de todo lo existente.
Y luego viene lo que son las éticas profundas. Y en estas éticas profundas predomina básicamente lo que es el medio ambiente. Por eso dice, los humanos y sus proyectos no son más valiosos que las otras cosas en el mundo. El ser humano es valioso, sí, pero no es más valioso que todo lo existente, ¿sí? Entonces vemos estas posturas en la ética ambiental. Y esta ética ambiental pertenece al contexto de la bioética. En su texto tienen esto, ética ambiental, que abarca áreas como la contaminación ambiental y la consideración de las relaciones adecuadas entre los seres humanos. Cuando hablamos de simples problemas de la contaminación, podemos decir que es simplemente una ética superficial. Cuando hablamos de las relaciones de los seres humanos, estamos hablando, por así decirlo, de una ética intermedia. Otros animales y otras naturaleza. Problemas éticos relacionados con la sexualidad, reproducción, genética, población y varios problemas morales. Obviamente, estos problemas también de la reproducción, sobrepoblación, genética, también pertenecen a la ética ambiental. Ahora vamos a pasar a otro tema más propiamente de la bioética, entre comillas, por así decirlo. Cuestiones de fondo. Problemas derivados de las relaciones de la atención médica. Hay que entender algo. Cuando hablamos de atención médica, tenemos que ver que existe una relación médico-paciente. Y en esa relación médica-paciente se dan una serie de fenómenos. Por ejemplo, la confidencialidad y diversas posturas. Es lo que vamos a ver a continuación. Relación médico-paciente. Cuando hablamos de esta relación médico-paciente, podemos entablar o ver que existen una infinidad de relaciones. Por ejemplo, el modelo informativo, que es básicamente el más usual, donde ¿qué? Se le dice al paciente, se le detalla todo lo que sucede, todo lo que tiene, y el paciente toma decisiones. El paciente tiene una autonomía. El paciente, el médico solo hace un acto informativo. Usted tiene esto, le sucede esto, le pasa esto. Y yo como paciente también puedo opinar y ejercer sobre lo que yo creo, por así decirlo. Obviamente, no voy a decirle al médico que esté equivocado, no esté equivocado, no. Me refiero a que este modelo informativo hace referencia a que me da esa posibilidad, ese abanico de posibilidades. Usted puede tomar esto, si no esto, si es que esto le causa algún daño, puede tomar esto. El paciente puede elegir dentro de las alternativas que le brinda el personal médico. ¿Con este modelo hay algún problema? No, es el más usual y el más estándar. Pero hay otros modelos, y dentro de esos modelos tenemos el modelo paternalista. Y en este modelo paternalista, ¿qué sucede? El paciente no tiene esa capacidad de opinar. Simplemente le dicen, a ver, usted tiene esto, las cosas son así, así, tome esto y punto, chao. ¿Qué sucede aquí? Estamos dando un modelo paternalista. ¿A qué se refiere esto? Que el médico se comporta como un padre. Tú me haces esto, me haces aquello, punto, se acabó. Pero esto me causa alergia. No importa, toma nada más, no te va a pasar nada. Acá tenemos un modelo paternalista. El médico es el que toma las decisiones del paciente. Acá el médico funge como una figura autoritaria. ¿Cuál es esa figura autoritaria? La figura del padre, donde el paciente solo obedece. ¿Y esto qué es? Es el problema del paternalismo. Dice, es moralmente aceptable que los médicos hagan cosas a los pacientes para, para intentar beneficiarlos sin obtener el conocimiento informado de los pacientes. Acá que vemos, no le da importancia a ese consentimiento informado. Él ya tomó la decisión y es por su bien, y como es por su bien, se hace. Entonces, es una conducta paternalista. Luego dice, ¿quién debe decidir qué es mejor para el paciente? Si un paciente y su médico no están de acuerdo. Acá tenemos otro problema, pero este problema no sucede en lo que hemos visto anteriormente, en la relación la relación en base a la información. Dice, en cuanto a respetar las decisiones de los pacientes, hay una diferencia moralmente relevante cuando un paciente rechaza un tratamiento y cuando un paciente exige un tratamiento. Todo esto hace referencia a lo que hemos visto acá, a este modelo paternalista, que obviamente se puede solucionar muchas veces simplemente con este modelo informativo, donde se le da autonomía al paciente. No solo tenemos eso, no solo tenemos ese concepto de relación médico-paciente, de un modelo informativo, de un modelo paternalista. No, existen varios conceptos en la relación médico-paciente. Por ejemplo, el concepto de la honestidad. El concepto de la honestidad en el caso del médico hace referencia a que el médico debe ser una persona íntegra, una persona a la cual se le pueda crear. ¿Eso qué implica? Que tiene que ser veraz.
¿En qué? En la práctica médica. Por lo tanto, la honestidad es fundamental en el médico. No solo eso, la honestidad también es fundamental en esta relación que estamos hablando, relación médico-paciente. Cuando una persona que está enferma va al médico, deposita no solo sus esperanzas. Acá podemos recordar lo que vimos en Foucault. Foucault va al médico y le cuenta todo su vida, no solo le cuenta el aspecto que lo aqueja, sino va y cuenta todo. Entonces se da una relación. Y según Foucault que habíamos visto, que el médico tiene poder sobre este paciente. ¿Y eso qué implica? Bueno, alejándonos ya un poquito de esto, que se genera una relación de confianza. ¿Quién va a tomar decisiones? ¿Qué hemos visto? El médico. El médico al recetar a una persona, el paciente está confiando en la receta que le da. Por lo tanto, necesitamos la honestidad del médico y la veracidad de este en esta relación médico-paciente, ya que se genera una relación de confianza y va a haber una toma de decisiones y esta persona va a confiar en la toma de decisión que ha tomado el médico. La persona que va ante un médico tiene un malestar y el médico le dice toma tal medicamento. Esa persona está confiada de que ese medicamento es para calmar el mal que lo aqueja. Entonces, hay una relación de confianza. La relación médico-paciente de la honestidad y la confianza no solo se basa en ese punto, sino también que el médico también tiene que confiar en el paciente. Al yo recetarle tal receta, va a tomar tal pastilla cada 8 horas durante 5 días. ¿Eso qué es? Es un tratamiento. Y el médico confía en que el paciente va a seguir el tratamiento. Por lo tanto, en base a esta relación de honestidad, el, el, el médico va a encontrar una facilidad en el tratamiento. No solo eso, sino que al ver esta relación médico-paciente basada en la honestidad y que va a estar libre de engaño, nos va a ayudar a la identificación y corrección de errores del médico, porque los médicos también cumplen falencias, ¿no? Entonces puedo decirle, hoy este medicamento me hace mal, este medicamento me genera alergia, tantas cosas. Entonces, es importante que los médicos usen ese concepto de la honestidad y eviten el engaño. Sin embargo, por otra parte, podemos ver que en ciertas ocasiones los médicos pueden evitar esta conducta honesta y no necesariamente por una intención de hacer daño, que lo vamos a ver más adelante, el principio de no maleficencia, sino que a veces los médicos evitan ese concepto de honestidad. ¿Para qué? Para evitar causar miedo, para causar preocupación al paciente. Es lo que vemos aquí. Los médicos a veces evitan ser honestos por miedo a causar preocupación o angustia en el paciente. Pero, ¿qué es lo que debería hacer? El médico debería brindar toda la información necesaria y debería indicar al paciente todos los riesgos y todas las alternativas. ¿Y eso qué implica? Hemos visto una relación en base a lo informado. Si es que este médico no le informara de las alternativas, de los riesgos, de los beneficios, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo una relación médico-paciente paternalista. El médico ya determinó los beneficios, los riesgos y todo lo que supuestamente a esa persona le conviene. Y hemos visto que en base a esa relación paternalista se generan problemas. Entonces, al ser honesto, los médicos brindan a los pacientes la información necesaria para que éste tome las decisiones sobre la atención médica, considerando riesgos, alternativas y beneficios. Eso es lo importante y está en relación con lo que hemos visto, esa relación informativa. Y obviamente al hacer esto, estamos evitando esa conducta paternalista. Acá nos interesan solo este pequeño detalle de aquí, lo que es el secreto médico, ¿sí? Que el secreto médico viene del latín secretum, secretus, que significa algo reservado, algo oculto, algo en sigilo. Y acá tenemos básicamente tres tipos de secreto médico, el secreto natural, el secreto prometido y el secreto confiado. ¿En qué se basa este secreto natural? Dice mantener la información en secreto, aún así si es causal. Esta es la más común, es mantener la información en secreto. El secreto prometido, es decir, se basa a una confidencia entre la relación médico-paciente, ¿sí? Este hace referencia a que el paciente solicita que no se revele esa condición. Y por último, el secreto confiado. Hace referencia a lo que dice acá, promesa explícita o tácita antes de recibir la
confidencia. Vemos que este secreto médico tiene estas variantes. Ahora, este secreto médico es muy interesante porque el médico es un ocultamiento de esta información. Es un secreto que decide guardar el médico en base a relación del paciente, ya sea a su solicitud o ya sea a propia reserva del médico. Sin embargo, hay excepciones a este secreto de confidencialidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una enfermedad hereditaria, obviamente se tiene que manifestar, obviamente a los implicados, ¿no? Es una rotura de ese secreto, pero solo a nivel familiar. En el caso de embarazos, generalmente el embarazo es algo privado, pero ¿qué pasa cuando este embarazo se sucede en menores de edad? Entonces se tiene que romper ese secreto médico. En enfermedades transmisibles, por ejemplo, en el caso del VIH, del SIDA, eso obviamente la persona que contagió a la otra, la persona que que contrae el virus, obviamente sabe de esta condición, generalmente, y cuando lo transmite a otra persona, se le revela, ¿no? Usted ha sido contagiado de tal enfermedad. Entonces, acá el secreto médico también se obvia. Y así, ¿cuándo más se obvia? Obviamente cuando el paciente lo autoriza. Entonces vemos que este problema de confidencialidad es algo que se da. Y justo lo que vamos a ver, problemas de confidencialidad. Y nos dice, ¿es moralmente legítimo revelar información derivada de la consulta sin consentimiento del paciente? Pues ya hemos visto que sí, bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo enfermedades hereditarias, enfermedades de transmisión sexual, en pacientes embarazadas menores de edad, entonces sí, bajo ciertos contextos. Y por eso nos dice en qué circunstancias. Si no estamos en esas circunstancias, se tiene que guardar esa relación de confidencialidad. ¿En base a qué es esa relación de confidencialidad? En base a relación médico-paciente. ¿Y en base a qué? A la honestidad del médico. Existen, y como hemos visto, existen tipos de confidencialidad. Cuando el médico asume directamente la confidencialidad, cuando el paciente directamente lo solicita, y así podemos ir agregando varias formas de confidencialidad. También hemos visto el problema de la honestidad y el engaño. Hemos visto que este médico debe ser honesto. ¿Y por qué? Nos dice, ¿cuándo y por qué? Y si lo hacen, un médico o una enfermera podrían mentir o engañar deliberadamente a un paciente, pues hemos visto que hay unos contextos en los que sí lo hacen y que sí, entre comillas, es permitido, cuando se busca aliviar esa preocupación, cuando no se busca generar esa angustia. Obviamente, bajo esos contextos, se puede entender que obviamente existe un engaño, pero es algo que se da en base a estas situaciones. Luego hablamos problemas derivados de la autonomía. Cuando hablamos de la autonomía, estamos hablando que inicialmente uno tiene control sobre sí mismo. Yo soy dueño de mí mismo. Por lo tanto, yo estoy en la capacidad de tomar mis decisiones. ¿En base a qué? A que también tengo este concepto de libertad, que ya lo hemos visto, que implica elegir libremente. Yo elijo en base a mis principios. Entonces, problemas derivados de la autonomía deteriorada o inadecuada del paciente. ¿Qué sucede aquí? Hablamos de que muchas veces no tenemos esa facultad de elegir. Estamos, por ejemplo, en estado vegetal. En estado vegetal tenemos esta autonomía, la autonomía que hemos dicho que en qué se basa, en el control de mí mismo y en esa capacidad de libertad. Esa persona que está en estado vegetal tiene esa capacidad, pues eso es cuestionable, ¿no? Y entonces entramos a cuestiones de vida o muerte. Por ejemplo, en el caso del aborto. Dice, ¿está alguna vez justificado el aborto? Y de ser así, ¿en qué circunstancias y por qué? Y así podemos hablar una serie de casos. Y podemos entrar en cuestión de qué es el aborto, para empezar. Podríamos entrar todo un debate. Y como les dije, en el caso del aborto, hablamos desde la prevención. ¿Por qué? Porque si es que no quiero llegar a discutir este tema, no quiero abortar y quiero respetar la vida, simplemente no incurro en el aborto. ¿Y cómo no incurro en el aborto? Previniendo que este no suceda. Obviamente, haciendo referencia a que no me embarazo. Entonces, la bioética va desde esta cultura de la sexualidad. Por eso inicialmente cuando vimos los temas o problemas del aborto, vimos la sexualidad. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos prevenir temas como este que es el aborto. Entonces, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de una convergencia de grandes temas. Estamos hablando de la libertad de la persona, la autonomía de la mujer y entra en juego la autonomía de ese nuevo ser, de ese nuevo niño. Entra en convergencia también la salud de la madre, el nivel socioeconómico, los derechos de ese feto. Entonces vemos clara
obviamente que hay una serie de conflictos. ¿Y en qué conflicto entramos? En el conflicto de la vida. Y acá podemos tener diferentes posturas. Por ejemplo, la postura kantiana que hemos visto. ¿Qué dice Kant? Que el ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano nunca es un medio. ¿Eso qué implica? Que hay que reconocer la vida. Y tenemos que reconocer que la vida es algo natural. Y acá, en el caso del aborto, no se discute, no, hay unas posturas que dicen, no se está discutiendo la vida, se está discutiendo la cuestión de que esa es una persona. Entonces, estamos hablando de derechos de una persona, porque esa fecundación que se va a convertir en un feto ya se pertenece a sí mismo. Y ahí viene el debate, todo lo que implica esto. Análisis conceptual. Cuando hablamos del análisis conceptual, estamos usando herramientas teóricas básicas, el análisis conceptual del significado, o más a menudo de los significados o un conjunto de conceptos, que es justamente lo que acabamos de hacer. ¿Qué estamos haciendo acá? Cuando hablamos del aborto, ¿qué estamos saliendo? Las circunstancias, la situación socioeconómica, la autonomía, principio de libertad. Estamos usando conceptos como el concepto de la vida, no solo el concepto de la vida, sino también estamos usando el concepto de persona, estamos usando el concepto de vida y estamos hablando de las relaciones que se dan entre todo este contexto. Entonces, eso es un análisis conceptual, ¿sí? Parte de su conjunto de herramientas que se basa en, por ejemplo, en los significados, en los conceptos. Perdón. Por ejemplo, ¿qué se entiende en términos de enfermedad, salud, vida, que lo acabamos de ver? Y así podemos avanzar que podemos hacer una infinidad de cuestiones, una infinidad de preguntas, un montón de análisis conceptuales al tema de la bioética. Tenemos que hablar de deberes, de derechos, de la justicia en la atención médica y de una infinidad de cosas. Supuestos éticos fundamentales en la bioética. Escuelas filosóficas éticas de bioética. Acá, ¿qué es lo que vamos a hablar? Estamos hablando de un enfoque, de un análisis ético, ¿sí? Y análisis ético se basa en múltiples contextos, en múltiples culturas, se basa en múltiples relaciones. Respeto a la autonomía. Estábamos hablando de la autonomía del ser humano y que esto es fundamental en los principios de bioética y que esto se le ha dado un importante realce. ¿Por qué se le da un importante realce a esta autonomía? Porque no solo implica que yo me respete a mí mismo, sino que también implica el respeto a las otras personas. ¿Y eso qué implica? Implica que esto se da también en la relación médico-paciente. Yo tengo que respetar la libertad de la otra persona. Así como yo respeto mi propia libertad, tengo que respetar la libertad de la otra persona. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo, al reconocer la autonomía de esa persona, no la puedo tratar como un objeto, sino esa persona es un fin en sí mismo, como lo diría Kant. Entonces, la autonomía nos implica a respetar tanto nuestra autonomía como la autonomía de la otra persona. Enfoque de maximización del bienestar, esto lo hemos visto de muchas maneras, lo hemos visto inicialmente desde el utilitarismo, ¿no? El maximizar el bien y minimizar el dolor, o el máximo placer para la mayor cantidad de personas. A eso hace referencia y esto ya lo hemos visto. Y dice, la maximización del bienestar, la obligación de maximizar los beneficios y minimizar los daños. Esto lo vamos a dejar aquí porque ya lo hemos analizado ampliamente con el utilitarismo. Esto es el enfoque de la justicia social. La justicia social es un concepto importante y acá tenemos que mencionar la teoría de la justicia de Rawls. Y Rawls nos dice que partamos de un velo de la ignorancia, que nos cubramos todos con ese velo de la ignorancia. ¿Qué quiere decir este? Que nos vamos a imaginar que todos somos iguales, no hay esas diferencias y que todos tenemos acceso en igual condiciones a las oportunidades, todos tenemos acceso eh, de la misma manera tanto a las oportunidades como a los beneficios. Perdón, cada persona tiene derecho a esa igualdad en oportunidades. Hay que ser equitativo tanto en lo social como en lo económico. Vamos a ver ahora, estos principios prima facie. Hemos visto anteriormente la ética de David Ross y nos habla de 7 obligaciones, 7 principios, de los cuales Barchop y Childress se van a basar en eso y van a tomar 4 de estos principios para aplicarlos a lo que es la ética médica. El primero va a ser
No causar daño, que ya lo hemos visto, no maleficencia. ¿Y se basa en qué? En el juramento hipocrático. En el principio de beneficencia. Y este es se basa en hacer el bien. La autonomía, que ya lo hemos visto, y la justicia. Estos se basan en lo que podríamos llamar una ética de mínimos y una ética de máximos. ¿A qué me refiero con una ética de mínimos? Cuando hablamos de la justicia y la beneficencia, esperamos lo mínimo. O sea, ¿a qué me refiero? Si digo no hacer daño, yo espero que cuando se dé este principio de no hacer daño, se dé en lo mínimo. Busco hacer el menor daño posible. En cambio, existe la ética de máximos, por ejemplo, la beneficencia. Cuando yo digo beneficencia, ¿qué hemos dicho? El mayor bien para el mayor número de personas, que alcance a la máxima cantidad, que sea a su máxima expresión. Entonces, podemos decir que en la ética de mínimos hablamos de la no maleficencia y la justicia. ¿Por qué la justicia en mínimos? Porque esperamos un mínimo de justicia en base a cuál partir. Entonces, en ética de mínimos tenemos la no beneficencia y la justicia. En la ética de máximos tenemos la autonomía y la beneficencia. ¿Qué significa esto de autonomía? La palabra autonomía hace referencia a un autogobierno. Como les dije, yo soy dueño de mí mismo. En cambio, perdón, en este concepto se afirma que la autonomía se da en base a una condición esencial, la libertad. ¿Y qué nos dice eso? La libertad entendida como la independencia de las influencias que nos controlen. ¿Qué significa esto? Que no existe algo que me controle. Si no existe algo que me controle, soy libre. Luego, ¿en base a qué más soy libre? Es decir, a la capacidad de acción intencional. Y acá nos ponen un ejemplo. Una persona que bebe alcohol y que no puede dejar de beber alcohol, ¿es una persona que tiene autonomía? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? Base un concepto de la autonomía, se basa en la libertad y en esa libertad libre de influencias. Y cuando una persona está enviciada o tiene alcohol, está en eso, está en un vicio. No puede elegir por sí mismo porque no tiene esa autonomía, no ha perdido esa libertad de elegir. Entonces, una persona que está ingiriendo constantemente bebidas alcohólicas, o que mejor dicho, tiene ese vicio, ha perdido esa capacidad de, esa autonomía, no tiene esa capacidad de libertad, no tiene esa capacidad de elegir. Ahora, respecto a lo que es en el aspecto médico, dice, el respeto a la autonomía del paciente obliga a los profesionales a revelar información y a asegurar la comprensión y la voluntariedad y a potenciar y la participación del paciente en la toma de decisiones. El paciente es dueño de sí mismo, tiene esa capacidad de qué? De elegir. Por lo tanto, el paciente tiene que participar en esa toma de decisiones. No maleficencia. Este principio de no maleficencia hace referencia a no dañar, no hacer más daño. Y en el caso de que haya, si es que hay daño, no empeorarlo. Implica no lastimar, no matar y implica todos esos conceptos. Este principio de no maleficencia es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este principio de no maleficencia hace referencia a evitar el dolor. Y acá viene un gran debate. Si se basa en este principio de beneficencia, evitar el dolor, entra el problema de la eutanasia. En el problema de la eutanasia es la muerte asistida. Al hacer la eutanasia, ¿estoy qué? Estoy evitando el dolor. Entonces, acá este principio de no maleficencia es muy interesante. ¿Sí? Por eso dice, en particular enfatizan las acciones que causan o que permiten la muerte o riesgo de muerte. Beneficencia. Beneficencia viene de bien, hacer el bien. Entonces, si la no beneficencia consiste en no causar daño a otros, el de beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño y hacer el bien a otros. Este principio de beneficencia se basa en la utilidad, se basa en una utilidad positiva, en beneficio, en balance a los daños que ya tiene la persona. Entonces, todos los actos deben estar orientados hacia el bien, todos los actos deben estar orientados hacia un tratamiento del paciente en consideración de sus beneficios y sus riesgos. Y por último, justicia. En este, llevado al ámbito de la bioética, hace referencia a que todos tienen derecho a un mínimo de justicia. ¿Y eso qué significa? Todos tienen derecho a un mínimo en el caso de la salud. Todos deben tener acceso a la salud, a una salud mínima que debe incluir políticas, que debe incluir una serie de aspectos. Ética de la virtud. Esto ya lo hemos visto. Esta ética de la virtud hace referencia a, ¿qué?
a esa forma de actuar en base a un justo medio, en base a elegir y no caer en los vicios ni los excesos. Esto hace referencia a la ética aristotélica, ¿sí? Y por eso nos dice que en base a la ética aristotélica, ¿en qué nos basamos? En virtudes. Las virtudes nos pueden ayudar a guiar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones y en su interacción con los pacientes. Es decir, nos incita a que los médicos que los médicos practiquen esta virtuosidad, como puede ser la honestidad, la inteligencia, la compasión, que van a ayudar a mejorar también la relación médico-paciente. Vayamos a la práctica. Pregunta número 1. Si el consentimiento informado es parte fundamental de la ética aplicada a las ciencias de la vida, entonces estamos refiriéndonos a lo siguiente: etos, bioética, filosofía moral, comité ético de ontología. Empezamos con un consentimiento informado. Si hablamos de consentimiento informado, estamos hablando de relación médico-paciente y la relación autonomía. Es parte fundamental de la ética aplicada, o ¿cómo se conoce ética aplicada o bioética? Es parte fundamental a la bioética, a las ciencias de la vida. Entonces estamos refiriendo todo esto que enmarca etos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de consentimiento informado, estamos hablando de autonomía. Filosofía moral, igual, estamos yendo más allá. Comité ético. El comité ético se forma por un conjunto de especialistas en base a determinar ciertos temas, por ejemplo, muerte asistida y todos esos. Deontología. Deo significa deber, estudio del deber. Ninguna de estas encaja, solo la única que encaja en todo este concepto, ¿cuál es? El concepto de la bioética. Por lo tanto, en la 1 la respuesta es la letra B. 2. El profesional de la salud tiene la facultad de recetar un medicamento comercial o un medicamento genérico. Hasta ahí vamos bien. Pero recetando el primero podría ser retribuido económicamente por la marca. ¿En qué problema estaría enmarcada esta acción? Oh, ya. Cuando nos dice esto, está hablando de que tanto el genérico como el medicamento de marca es parte de facultad del médico de decidir cuál. Pero no nos dice, recetando el primero, o sea, haciendo referencia al de marca, ¿no? Recibe una retribución económica. Por lo tanto, va a dar preferencia al medicamento de marca porque recibe una retribución económica, a diferencia del genérico, que no le van a retribuir económicamente. Sin embargo, ambos actúan de la misma manera. ¿Qué está sucediendo aquí? Este médico no está actuando ¿con qué? Con honestidad. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay un problema de engaño, porque ambos funcionan igual, simplemente que nos está dando uno, porque por recetarnos se va a recibir una retribución económica. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que hay un problema de honestidad y de engaño. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. 3. El objetivo del consentimiento es el de garantizar que el paciente conozca la información que de acuerdo en él realizarse la intervención. El consentimiento informado es un problema enmarcado dentro de estamos hablando dentro del consentimiento informado. Si estamos hablando del consentimiento informado, estamos hablando de una relación médico-paciente. Y cuando hay una relación médico-paciente que hemos visto, para empezar, hay un secreto médico. ¿Está secreto médico? Pues no. ¿Y el secreto médico también qué implica? ¿O cómo podemos asociarlo? Como confidencialidad. ¿Está confidencialidad? Sí, aquí está. El problema de la confidencialidad. El problema del paternalismo hace referencia a que el médico toma todas las decisiones. Problemas de ausencia de atención médica, acá no se da esto. Problemas de autonomía deteriorada, no, porque habla de un consentimiento, entonces está informando. Y maternalismo no tiene nada que ver. 4. Dice, siguiendo con las cuestiones en la bioética, con respecto a los conceptos fundamentales de las preguntas, como ¿qué es la justicia en la atención médica? ¿Qué se entiende por necesidades, derechos, deberes, obligaciones? Estamos haciendo referencia al. Ya. ¿Qué significa esto? Hemos visto el tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Y nos hemos preguntado el concepto de la vida, qué relaciones implica y todo eso. Y acá nos dice que estamos hablando de cuestiones de la bioética fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es la justicia en la atención médica? ¿Qué se entiende por necesidades? En todas estas preguntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una pregunta-respuesta, ni siquiera tiene mucho sentido. ¿Por qué? En base, estamos haciendo referencia a la autonomía de las preguntas, tampoco. Estamos haciendo preguntas complejas, no, porque las preguntas complejas no solo se dan en el tema de la bioética. Preguntas sin sentido, no. Son preguntas que implican ¿qué? Un análisis conceptual.
¿sí? Son preguntas que implican un análisis conceptual. Por último, 5. Dice, es considerado como un supuesto ético fundamental en la bioética. En la bioética hemos visto que hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la maximización de los bienes, hemos hablado de la autonomía y de todos esos conceptos. Son conceptos fundamentales. Teoría de la propiedad intelectual ni siquiera tiene nada que ver con la bioética. Enfoque de respeto a autonomía, ya, este va a ser hasta que no encontremos uno mejor. El trabajo con base al desarrollo, no tiene nada que ver. Enfoque teórico por la paz, tampoco tiene nada que ver. Enfoque de responsabilidad social, si dijera justicia, sí, pero dice responsabilidad. Entonces, el que coincide adecuadamente es la autonomía, que lo hemos visto 2 veces todavía. Por lo tanto, la respuesta a las 5 es la letra B. Bueno, como nos ha ganado el tiempo, señores alumnos, señorita monitora, con esto concluye la lección del día de hoy, que es la lección número 10 de bioética. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy bonita tarde.